Capítulo 7, Viento del Norte. La balsa de bambú, conducida por la mano segura de Takumi, se deslizaba sobre la superficie de la laguna. Las aguas apenas se rizaban, como si temieran perturbar la calma. El joven samurái, con su rostro curtido por la brisa, manejaba la embarcación con una peculiar maestría. Sus ojos, oscuros y tranquilos, escudriñaban las profundidades en busca de señales de vida. Yoshiyaki, con la niña acurrucada en sus brazos, observaba con asombro cómo la vida del bosque despertaba a su alrededor. Con su voz calma, rompió el silencio. ¿Has notado cómo las grandes familias tejieron sus redes de poder en las cortes de invierno? Sus ambiciones son como hilos invisibles que se entrelazan, formando una tela intrincada. Takumi asintió. Es cierto. En las estaciones frías, cuando la nieve cubre los jardines y los árboles se retiran en su letargo, las intrigas florecen. Las alianzas se forjan y se rompen, como las ramas que se quiebran bajo el peso de la nieve. Yoshiyaki señaló hacia la orilla, donde un sauce solitario se inclinaba sobre el agua. Observa ese sauce, Takumi. Sus raíces se entrelazan con las de otros árboles, formando una red subterránea. Así también las familias poderosas, sus conexiones secretas, sus favores y sus traiciones. Todo parte de un juego de poder. Takumi sonrió con malicia. Pero, ¿quién gana en este juego? ¿Quién se alza sobre los demás como el sauce más alto y fuerte? Yoshiyaki miró al horizonte. No siempre es el más fuerte. A veces, es el más astuto, el que sabe cuándo moverse y cuándo esperar. El que teje su red con paciencia y cuidado. La balsa siguió su curso, llevándolos hacia el centro de la laguna. Las sombras de los árboles se alargaban sobre el agua, como las intrigas que se extendían por todo el imperio. ¿Y nosotros, Yoshiyaki?, preguntó Takumi. ¿Tejemos también nuestras redes? Yoshiyaki miró a su compañero. Quizás. Pero nuestra ambición no es el poder por el poder mismo. Buscamos algo más noble, la justicia, la libertad. Si nuestras redes se entrelazan con las de las grandes familias, que sea para desenmascarar sus conspiraciones y proteger al pueblo. Takumi y Yoshiyaki siguieron compartiendo sus pensamientos sobre el poder, las ambiciones y las cortes de invierno. En las profundidades del bosque, un grupo de monjes avanzaba con la ligereza de las sombras. Sus hábitos oscuros se deslizaban entre los árboles, como si fueran parte de la misma penumbra. A la cabeza de la procesión iba Taro, el anciano maestro de Ebisu. Su rostro arrugado y sus ojos sabios parecían contener muchos secretos, y su paso era firme, como si conociera cada raíz y piedra del camino. Dos monjes lo seguían en silencio, sus corazones llenos de respeto y temor. ¿Qué misterio los llevaba a adentrarse en ese bosque prohibido? Solo Taro lo sabía, y su mirada se perdía en la oscuridad, como si estuviera viendo más allá de lo visible. ¿Por qué es tan importante?, preguntó uno de los monjes, con su voz temblorosa. ¿Qué secreto oculta? Taro frunció el ceño. No lo sé, pero siento que su destino está entrelazado con el nuestro. Su presencia podría cambiar el curso del mundo como lo conocemos. Los árboles se cerraban sobre ellos, creando un dosel de sombras. Taro recordó las leyendas antiguas, niñas con dones sobrenaturales, profecías que se tejían en los hilos del tiempo. ¿Era ella una elegida? ¿O algo más oscuro? Los monjes asintieron, y en sus rostros se reflejaba la preocupación. El bosque parecía retener su aliento, esperando el desenlace de esta intriga. Debemos protegerla, dijo Taro con firmeza. No importa lo que suceda, no podemos permitir que caiga en manos equivocadas. Y así, los tres continuaron su veloz marcha por el bosque. El misterio de la niña podría desencadenar un conflicto entre los grandes poderes del clan Fénix. Taro sabía que su papel en esta trama era crucial, y que el destino de muchos dependería de un hilo invisible. El viento seguía susurrando, y Taro escuchó palabras que no podía comprender. Pero sabía que el mal acechaba en las sombras, y que debían estar alerta. En las profundidades de la laguna, un mundo de maravillas se desplegaba ante los ojos de los jóvenes samuráis. Carpas de colores vibrantes emergían del fondo,
sus cuerpos resplandecientes como gemas sumergidas, curioseando alrededor de la embarcación. Sus aletas ondeaban como abanicos de seda, y sus ojos, pequeños y curiosos, observaban todo a su alrededor. Los pájaros, con plumajes que rivalizaban con los destellos del amanecer, trazaban figuras en el aire. Sus alas batían como pinceles, pintando líneas invisibles sobre el lienzo del cielo. Uno de ellos, un jilguero dorado, se posó en la proa de la balsa. Al comenzar a cantar, sonó con notas hermosas cristalinas. De repente, una pluma carmesí descendió del cielo, posándose delicadamente en la mano extendida de Yoshiyaki. La niña, con una sonrisa de pura inocencia, miró fijamente la pluma, y sus ojos se iluminaron con un brillo intenso. Los colores del alba se reflejaban en su mirada, fusionándose en un espectáculo de luz que parecía contener los mismos elementos: fuego, agua, tierra y aire. Yoshiyaki, cautivado por la escena, apenas notó cómo la pluma comenzaba a arder en su mano. No era un fuego común, sino una llama que no consumía ni dañaba, una llama que parecía nacer de la misma esencia de la niña. El calor era reconfortante, como si la pluma llevara consigo la promesa de protección y guía. Las cenizas de la pluma, ahora transformadas por el fuego mágico, danzaron en el aire antes de ser llevadas por la brisa, dispersándose sobre la laguna como si fueran bendiciones de los kami. La risa de la niña, clara y melodiosa, llenó el espacio, un sonido que prometía maravillas y aventuras más allá de lo imaginable. Con un gesto fluido y preciso, Takumi se preparó y extendió la red de pesca. Las carpas, atraídas por la sombra de la red, se deslizaban hacia su destino, ignorantes del cambio que estaba por venir. Con un tirón firme, Takumi aseguró la captura, y las dos carpas yacieron sobre la balsa, regalos del lago para los viajeros hambrientos. Propongo que nos dirijamos a la orilla para descansar y saciar nuestro hambre, dijo Takumi, su voz resonando con sabiduría. Yoshiyaki, sintiendo el peso de las pruebas que habían enfrentado, asintió en acuerdo. Un momento de paz sería bienvenido. Y esta pequeña luz entre nosotros, ella también necesita cuidado, respondió, su mirada llena de admiración hacia la niña que, ajena a las preocupaciones del mundo, jugaba con los rayos de sol que bailaban sobre su piel. La balsa rozó la orilla con un susurro, y los samuráis desembarcaron en un mundo que parecía haber sido diseñado solo para ellos. Takumi encendió un fuego que pronto crepitaba con promesas de calor y vida. Yoshiyaki, por su parte, colocó a la niña en un lecho construido con paja, donde los sueños podían tejerse sin temor. Mientras las carpas se asaban, liberando su aroma al aire, los jóvenes guerreros se permitieron un momento de reflexión. ¿Qué misterios esconde ella, que incluso las plumas del cielo se consumen en su presencia?, preguntó Takumi, su voz un murmullo apenas audible sobre el canto del viento. Yoshiyaki, mirando las llamas, encontró en ellas una metáfora de su propia búsqueda. Ella es un enigma que el destino nos ha confiado. Y en su risa, quizás, se encuentre la clave de nuestro propio camino. A partir de ahora, la llamaremos Kaede. Es un nombre que lleva la esencia de la naturaleza, como ella misma. Takumi asintió, probando el nombre en sus labios. Kaede, un nombre hermoso. Luego de unos minutos y con la necesidad de reencontrarse con los elementos y recuperar su energía espiritual, Yoshiyaki se dirigió a Takumi, cuya mirada reflejaba una comprensión silenciosa. Cuida de ella mientras busco la serenidad del bosque para meditar, dijo, su voz tan suave y contemplativa. Takumi asintió, volverás renovado. La niña y yo estaremos bien, respondió. En las profundidades del bosque, Yoshiyaki se adentró, sus pasos guiados por un instinto natural que lo lleva más allá de la maleza y los susurros de la naturaleza. Finalmente, se encuentra con un claro donde los retoños de árboles jóvenes se alzaban hacia el sol, como si buscaran la bendición de los kami. Se dejó caer sobre un colchón de hierba cálida y cómoda, donde el sol del mediodía besaba su piel, infundiéndole calor y vida. Las sombras danzaban entre los árboles, creando un tapiz de luz y oscuridad que se movía al ritmo del mundo. Yoshiyaki cerró los ojos, y en la quietud de aquel santuario natural, comenzó a meditar. Su respiración se alineó con el susurro de la brisa, y su espíritu se elevó, buscando la armonía con los elementos que lo rodeaban. Su mente recordó un antiguo poema del clan. Bajo las ramas antiguas,
donde el tiempo se desvanece. Los kami susurran secretos en la lengua del viento. El sol y la luna, testigos silenciosos, tejen hilos de destino en el telar del mundo. Y así, en ese claro sagrado, Yoshiyaki se sumergió en la sabiduría ancestral, buscando respuestas en el eco de las edades. En ese momento de paz, el joven encontró la fuerza que necesitaba. Una fuerza que emanaba de la tierra misma y del vínculo inquebrantable que compartía con todo lo vivo. Allí, en la soledad del claro, Yoshiyaki abrió los ojos lentamente, permitiendo que la luz del sol filtrada por las hojas danzantes le diera la bienvenida de vuelta al mundo consciente. Frente a él, sentado sobre las raíces retorcidas de un gran árbol, había una figura que parecía haber estado observando por bastante tiempo. El hombre vestía una túnica sencilla y un sombrero de paja que ocultaba su rostro en un misterioso juego de sombras. En su mano, un bastón tallado descansaba, como si fuera una extensión de su ser. La parte inferior de su cuerpo era visible gracias a los rayos de luz que se entrelazaban con la oscuridad, creando un contraste que hablaba de la dualidad de la naturaleza. Yoshiyaki se mantuvo inmóvil. La presencia del hombre emanaba una calma que se extendía por el claro, como si los elementos mismos reconocieran su autoridad. La revelación de la identidad del hombre trajo consigo un torrente de recuerdos a la mente de Yoshiyaki. Ante él se encontraba Taro, el monje de Ebisu, cuya sabiduría y bondad habían sido un faro de luz en tiempos de necesidad. El mismo que los había recibido con brazos abiertos en el templo días atrás. El monje se levantó, su figura imponente delineada por las sombras del gran árbol. «He venido en paz, Yoshiyaki», dijo con una voz que resonaba con la autoridad de los antiguos. «La niña es especial, y su destino es algo que no podemos ignorar. No hay otro camino, debo llevarla a un lugar seguro». La atmósfera del claro se cargó con la tensión de las palabras no dichas. Yoshiyaki, con la firmeza que lo caracteriza, se enfrentó a Taro. «No permitiré que te lleves a la niña», su voz tan inquebrantable como su voluntad. «Ella está bajo nuestra protección, y así seguirá siendo». Taro, sin moverse de las raíces que le servían de asiento, miró a Yoshiyaki con ojos que habían visto el girar de muchas lunas. «No es mi deseo separarla de aquellos que la han cuidado», respondió con calma. «Pero debes entender que hay fuerzas en juego mayores que nuestras propias voluntades». Yoshiyaki dio un paso adelante. «Conozco bien las fuerzas que mencionas, pero también conozco el valor del corazón humano. Ella ha despertado algo en nosotros, algo que vale la pena defender». La insistencia de Taro en llevarse a la niña encendió una chispa de desesperación en Yoshiyaki. «Takumi», gritó, su voz resonando a través del bosque, un llamado de auxilio que buscaba la fuerza de su compañero. Pero Taro, con la serenidad de quien ha dominado los secretos más profundos de las artes marciales, se plantó firmemente en el suelo, su bastón como un pilar entre el cielo y la tierra. Yoshiyaki puso su mano en el mango de su wakizashi, pero el monje ya había comenzado su danza con los elementos. Con un movimiento fluido, Taro giró sobre sí mismo, su pie descalzo trazando un círculo en el suelo. El aire alrededor comenzó a trepidar, respondiendo a la llamada de su quijo. Un torbellino se formó, arrastrando hojas entre los pies de Yoshiyaki. El joven apenas tuvo tiempo de reaccionar. El viento se arremolinó con fuerza, enredándose alrededor de sus tobillos y derribándolo al suelo con un golpe seco. Yoshiyaki cayó, la hierba acogiendo su cuerpo con una firmeza inesperada. Taro se acercó al samurái caído, su silueta recortada contra el sol. «No es mi deseo luchar, Yoshiyaki, pero debes entender que algunos destinos no pueden ser evitados», extendiendo una mano en un gesto de paz. «No hay victoria en el combate para ti, joven Shugenja. Ve, trae a la niña. Es hora de que aceptes el destino que se ha tejido para ella. Tu labor, por noble que haya sido, ha llegado a su fin». Yoshiyaki, cuyos instintos gritaban en contra de la rendición, sintió el peso de la verdad en las palabras de Taro. La lucha no era contra el monje, sino contra el curso del destino que parecía imposible de alterar. Con el corazón pesado pero la mente clara, Yoshiyaki se puso de pie y se adentró en el bosque, en busca de Takumi y la pequeña. Takumi, cuya vigilancia nunca flaqueaba, había dispuesto todo para la partida,
pero su atención se vio capturada por la silueta de una canoa que se deslizaba entre las aguas. Los remos cortaban la corriente sin apenas un sonido, una señal de la experiencia y la intención de sus ocupantes. La niña, ajena al peligro potencial, descansaba plácidamente en el pequeño lecho que habían improvisado. Los hombres en la embarcación parecían buscar algo, o alguien. Sus ojos escudriñaban la orilla, y aunque la distancia aún los mantenía en el anonimato, Takumi podía sentir la tensión. Se preguntó si Yoshiyaki ya habría encontrado lo que buscaba en el bosque, si estaría al tanto de estos visitantes inesperados. El tiempo parecía detenerse mientras la canoa se acercaba, y Takumi sabía que las decisiones que tomara en los próximos momentos podrían cambiar el curso de su viaje, quizás incluso el destino de la niña. Respiró hondo, preparándose para actuar. El grito de Yoshiyaki, un sonido cargado de urgencia, llegó a los oídos de Takumi. Sin dudarlo, recogió a la niña en sus brazos, su instinto protector guiando cada uno de sus movimientos. La pequeña, aún enredada en las hebras del sueño, parecía confiar en él. Con la niña segura contra su pecho, Takumi se adentró en el laberinto verde del bosque. Los hombres de la canoa, testigos de la escena, no tardaron en reaccionar. Con movimientos ágiles y decididos, llevaron su embarcación a la orilla y se lanzaron tras el joven guerrero, sus figuras desapareciendo entre los árboles como nubes en persecución. El destino estaba en juego, y Takumi no permitiría que se llevaran a la niña sin luchar. El bosque, ahora un tablero de yogi viviente, se transformó en el teatro de una persecución implacable. Cada crujido bajo los pies de Takumi resonaba como un tambor de guerra, cada sombra proyectada por la luz incierta del día podía ser un refugio o una trampa. Con la niña en brazos, su carga más preciosa, avanzaba con la gracia letal de un samurái y la ternura feroz de un padre. Su corazón latía al compás de un antiguo juramento, una promesa silenciosa de salvaguardar la pureza e inocencia que el destino, en su caprichosa danza, había tejido en la vida de la pequeña. Los hombres de la canoa se adentraron en el bosque con la determinación de quienes persiguen un objetivo ineludible. Sus pasos, medidos y sigilosos, eran el eco de una voluntad irrompible. Takumi, consciente del peligro que se cernía sobre ellos, se fundió con el espíritu del bosque, moviéndose con una cautela que desafiaba la urgencia de su escape. El destino había lanzado los dados, y en este juego de sombras y susurros, Takumi no estaba dispuesto a ceder. Fue entonces cuando la figura de Yoshiyaki emergió de entre el manto verde, su semblante llevaba la marca de noticias urgentes. Takumi, dijo Yoshiyaki, su voz baja y cargada de significado, he cruzado caminos con Taro, el monje de Ebisu. Sus palabras llevan el peso del destino, él busca reclamar a la niña, convencido de que su lugar está con él. Takumi, con la niña aún en sus brazos, sintió un escalofrío ante la revelación. ¿Y qué le has respondido?, preguntó, su tono sereno ocultando la tormenta de preocupación que se agitaba en su interior. Le prometí a Taro que le entregaría a la niña, confesó Yoshiyaki, la sombra de un plan formándose en su mente. Pero las promesas hechas a la sombra de la coacción son tan volátiles como las hojas del otoño. No cumpliremos tal acuerdo. Takumi, con la niña ahora despierta y observando con ojos curiosos, asintió. No estamos solos en este eclipse, dijo, su mirada recorriendo el entorno. Hay otros que se mueven con la sigilosidad de un tigre en la bruma. Nos persiguen. Yoshiyaki miró hacia el lago, su superficie era un espejo del cielo que cambiaba con la luz del sol. Entonces debemos ser como el agua, Takumi. Fluyamos lejos de su alcance. Volvamos a la balsa y crucemos el lago una vez más. Con un entendimiento tácito, los dos samuráis se movieron con la niña hacia donde la balsa les esperaba, su silueta una promesa de libertad en la orilla. La decisión estaba tomada, cruzarían las aguas, desafiando el destino que otros buscaban imponerles. El agua siempre encuentra su camino, Takumi, dijo Yoshiyaki con voz serena. Así también nosotros debemos encontrar el nuestro, sin importar los obstáculos. Y si el río de nuestro destino debe serpentear y girar, continuó Takumi, que así sea. Seremos los arquitectos de nuestro curso, no meros espectadores. Armado de valentía, sus palabras resonaron como un eco en el bosque, desafiando al tiempo y a las fuerzas que conspiraban en su contra.
En el umbral del bosque, donde la balsa aguardaba su regreso, la niña percibió la tensión en el aire y comenzó a llorar. Su llanto era un eco frágil en la vastedad del lago. Yoshiyaki, con la gracia de un pétalo cayendo al suelo, se arrodilló y la tomó en sus brazos, murmurando palabras de consuelo que se mezclaban con el susurro del lago. Pequeña flor de loto, recito Yoshiyaki, no llores, pues las estrellas velan por ti y el viento te canta canciones. Mientras tanto, Takumi, con la urgencia de un río desbordado, subía a la balsa para su partida. Cada movimiento era medido. Fue entonces cuando el lago, como si respondiera al desorden de sus corazones, comenzó a vibrar sutilmente. Takumi levantó la vista, y por un momento, creyó ver sombras azuladas deslizándose bajo la superficie. ¿Serán acaso los espíritus del lago que se agitan ante nuestra presencia, o es mi mente, jugando trucos bajo el peso de nuestra tarea?, murmuró Takumi. Yoshiyaki, con la niña ahora calmada en sus brazos, se unió a Takumi, su mirada fija en las aguas misteriosas. Quizás sean los kami del agua, recordándonos que no estamos solos en este mundo. Los dos samuráis empujaron la balsa hacia las aguas, listos para enfrentar los secretos que el lago guardaba. La embarcación se deslizó sobre la superficie, llevándolos lejos de la orilla. Los monjes llegaron en ese momento, nerviosos por los temblores y la partida de los samuráis. Taro se adelantó. Imploro, nobles samuráis, que reconsideréis vuestra partida. No soy su adversario, sino un mensajero de las fortunas, un humilde servidor de los designios del destino. La niña debe ser protegida, pues en su seguridad yace el equilibrio de muchas realidades entrelazadas. Yoshiyaki, con la niña aún en sus brazos, se mantuvo firme. Su mirada era tan inquebrantable como su voluntad. Taro, nuestro deber es protegerla. No podemos entregarla a un destino incierto sin la certeza de su bienestar. El lago volvió a vibrar, había un poder antiguo latiendo en sus profundidades. Las aguas se agitaron, y una figura emergió, imponente y majestuosa. Era un dragón, con su cuerpo sinuoso y escamas blancas como la nieve, rompió la superficie con una fuerza que desafió las leyes de la naturaleza. Sus ojos, profundos como abismos, destellaban un odio ancestral y una sabiduría insondable. Las escamas, algunas de un azul intenso, otras más claras como el cielo al amanecer, reflejaban la dualidad del dragón. Era un ser de equilibrio, la calma y la tormenta, la vida y la muerte. Su mandíbula, adornada con dientes afilados como cuchillas, se movía con una intención maliciosa. Cada escama, como un fragmento de la historia antigua, resonaba con los secretos del cosmos. El dragón se sacudió, jugueteando con el agua. Cada gota que caía de su cuerpo era un presagio de la tormenta que podía desatar. Yoshiyaki sintió la magnitud de la criatura. No era un simple monstruo, era un ser que trascendía la realidad. Su voluntad era la de los dioses, y su furia, la de los elementos. El dragón miró a los samuráis con ojos misteriosos. No era un enemigo a vencer, sino una fuerza primordial que despertaba para recordarles su insignificancia en el gran esquema del universo. La ola impulsada por su furia se abalanzó sobre la balsa de los jóvenes samuráis con una velocidad impresionante. Takumi y Yoshiyaki, tomados por sorpresa, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La ola los golpeó con violencia, empujando la balsa hacia la costa. La niña, protegida en los brazos de Yoshiyaki, alzó la mirada, sus ojos reflejando la lucha entre la furia del dragón y la serenidad del Isabamori. Taro, con la voz temblorosa pero llena de conocimiento, no dudó en exclamar: «Un dragón elemental, tú eres Kitakaze, señor de los vientos del norte». El dragón, con un gruñido que resonó a través del valle y los bosques circundantes, respondió: «La niña pertenece a los cielos, a las corrientes de aire que recorren el mundo». Taro replicó: «Kitakaze, señor, escucha mi súplica. Aunque destinada a los cielos, esta niña ha encontrado un propósito entre nosotros. Su presencia ha traído equilibrio y esperanza a nuestras tierras». El dragón bajó su imponente cabeza, sus ojos centelleantes reflejando un destello de curiosidad. «Hablas de equilibrio, pero, ¿qué sabes tú, mortal, de las fuerzas que mantienen unidos los cielos y la tierra?». Yoshiyaki y Takumi quedaron impactados al observar al dragón desde la costa. «Kitakaze,
La criatura de elegancia etérea, se deslizaba por la superficie de la laguna como un poema en movimiento. Su cuerpo largo y sinuoso, una sinfonía de curvas y gracia, desafiaba su tamaño imponente. Las escamas, como perlas marinas, brillaban de un blanco profundo. La cabeza del dragón estaba coronada por cuernos que se retorcían hacia el cielo, como ramas de un antiguo árbol. Barbas de seda flotaban alrededor de su rostro. Sus ojos, dos pozos de conocimiento infinito, observaban el mundo con una calma que solo los seres antiguos poseen. Pero lo más distintivo de Kitakaze era su cola. A diferencia de las escamas que cubrían el resto de su cuerpo, la cola estaba adornada con un espeso pelo blanco suave y lujoso. Fluyendo detrás de él como una nube, este manto celestial tomaba vida propia. Ondulaba y giraba en el aire, reflejando la luz del sol, la luna y las estrellas. Dejaba una estela de pureza y misterio a su paso, como si fuera la cola de una cometa divina. En el consejo de los samuráis del clan del Fénix, Kitakaze hizo su petición. «Traed a la niña ante mi presencia», dijo con voz profunda. «Deseo contemplar a aquella cuya existencia entrelaza los destinos». Yoshiyaki, el valiente samurái, vaciló. «Gran Kitakaze, ella es aún muy joven y no está acostumbrada a la magnificencia de tu ser», respondió. Pero el dragón insistió, «No es una petición samurái. Es una voluntad que se extiende más allá de los caprichos del tiempo. Acércate, para que mis ojos puedan ver la luz de su espíritu». Con reverencia, Yoshiyaki se sumergió de nuevo en las aguas de la laguna, y con delicadeza, presentó a la niña ante el poderoso dragón. La pequeña, cuyos ojos se ensanchaban llenos de asombro, contempló a Kitakaze, y en un gesto de valentía inocente, extendió su mano hacia la imponente criatura. El dragón, bajando con gracia, concedió a la niña el honor de tocar las escamas de su rostro. En ese instante, se forjó un vínculo silencioso, un puente etéreo que conectaba el corazón de la tierra con el espíritu del cielo. Sin embargo, de manera abrupta, una ráfaga de viento, cual susurro del destino, sustrajo a la niña de las manos protectoras de Yoshiyaki. Elevándose en el aire, casi como si danzara con la brisa, la niña se encontró cara a cara con el dragón, quien se erigía majestuoso, su figura desafiando a la niña en pleno vuelo. Con una voz que resonaba como el rugir de la tormenta y llevaba la autoridad de los vientos, declaró: «Esta criatura, tan pura y extraordinaria, es un regalo de los dioses. Su lugar está entre las estrellas y las corrientes eternas. Ella me pertenece, pues en su ser se entrelazan los hilos del destino que yo mismo tejo». Con un movimiento que desdibujaba la línea entre la protección y la amenaza, Kitakaze cerró su boca alrededor de la niña. La acción fue rápida, un parpadeo entre la luz y la sombra, y la niña desapareció de la vista, envuelta en la oscuridad de la garganta del dragón. Un silencio abrumador cayó sobre el lago, solo interrumpido por el sonido del agua que se calmaba lentamente. Yoshiyaki, con el corazón palpitante, miró hacia arriba, incapaz de discernir si Kitakaze había consumido a la niña o si la había guardado en algún recoveco secreto de su ser. El dragón, con la niña ahora oculta en su interior, ascendió hacia los cielos, dejando una estela de agua y un rastro de preguntas sin respuesta. El viento rugió con su ascenso, y las nubes se arremolinaron, como si estuvieran confabulando con el dragón. La partida del viento del norte fue un espectáculo de poder y misterio, y su silueta se desvaneció entre las nubes, llevándose consigo el secreto del destino de la niña. Taro, con la voz quebrada por la angustia, se volvió hacia los samuráis, sus ojos reflejando un tormento que las palabras apenas podían expresar: «Todo esfuerzo ha sido en vano. Entidades de poder inimaginable han dictado su voluntad, y ante ellas, somos meras sombras pasajeras. No obstante, ruego que me acompañéis, hay algo que debéis presenciar, algo que podría cambiar el curso de lo que está por venir». Takumi, cuya alma se encontraba sumida en la incertidumbre, asintió con una mezcla de respeto y resignación: «Guíanos, Taro. Aunque la esperanza parezca perdida, estoy dispuesto a enfrentar lo que nos quieras mostrar». Yoshiyaki, por otro lado, no podía disimular la tormenta de emociones que lo consumía. Su mirada era un reflejo de la furia y el dolor que ardían en su interior. «¿Cómo esperas que depositemos nuestra confianza en ti? ¿No eres acaso un presagio de este destino que nos ha arrebatado la luz de nuestras vidas?
Taro sostuvo la mirada de Yoshiyaki, y en sus ojos se vislumbraba la profundidad de un océano en calma. No pido vuestra confianza ciegamente, solo que abráis vuestros corazones a la verdad que se desvelará ante vosotros. Con cada paso que daban, los jóvenes samuráis sentían como el bosque los envolvía en su abrazo. A pesar de la belleza serena del lugar, el peso de la incertidumbre y la pena por la niña perdida oprimía sus corazones. Yoshiyaki, con la mirada apagada en el horizonte invisible del bosque, murmuró: cada hoja parece susurrar su nombre, cada rama parece retener un fragmento de su risa. ¿Cómo podemos seguir adelante sabiendo que ella está en manos de fuerzas que no comprendemos? Takumi, con una mano en el hombro de su compañero, respondió: no es en vano, Yoshiyaki. Donde hay vida, hay posibilidades. Y mientras respiremos, su recuerdo nos guiará. Durante unas horas, Taro fue guiando al grupo y cuando se detuvo señaló un claro donde la luz del atardecer bañaba un antiguo y gran árbol. Aquí yace el corazón del bosque, un lugar donde el tiempo se detiene y los secretos del pasado cobran vida. Es aquí donde debemos buscar las respuestas. Ante ellos, como una página de la historia viva, dominado por un árbol gigantesco cuya antigüedad se perdía en el tiempo. En su corteza se hallaba esculpida la imagen de un fénix, cuyas alas desplegadas abarcaban el cosmos y cuyo cuerpo ardiente era un faro de esperanza y perpetuidad. La talla era una obra maestra de artesanía antigua, un tributo a la vida que persiste a través de la destrucción. Las inscripciones que se extendían a lo largo de su superficie no eran meras marcas, sino el relato de una historia, un tejido de conocimiento y poder que se entrecruzaba con el destino de aquellos que se atrevían a leerlas. Los jóvenes samuráis, con sus miradas ancladas en la figura del fénix, percibían la resonancia de su propia odisea en las historias inmortales que el árbol custodiaba. Taro, con voz solemne, comenzó a leer las inscripciones. En la era de sombras, cuando la luz se desvanezca, surgirá un alma pura, en la oscuridad nacerá. Hija del fuego eterno, portadora de la esperanza. Bajo el signo del fénix, su destino se forjará. Con la marca de los cielos y la tierra en su mirada, unirá a los clanes dispersos, la paz ella traerá. Más cuidado con la traición, que en las sombras se esconde, pues solo la verdad y el honor su camino guiará. El fénix renacerá, y con él, la luz del alba. La oscuridad disipará, y a Rokugan salvará. Los guardianes del alma pura, su valor demostrarán. Y en la historia de los cielos, sus nombres brillarán. Yoshiyaki, tocando las letras como si pudieran transmitirle alguna verdad oculta, susurró: ¿podría ser que aún hay esperanza? Que la niña, como el fénix, encontrará su camino de regreso a nosotros. Takumi, con una nueva luz de determinación en sus ojos, afirmó: si el fénix puede desafiar la muerte, entonces debemos creer que lo imposible es posible. Nuestra historia con la niña aún no ha terminado.